Las opiniones que se emitan en este espacio son de entera responsabilidad de las personas que la pronuncian y no representan la línea editorial de esta emisora. Así es, amigos, estamos de regreso ya en nuestro segmento de entrevistas. Son las 8 de la mañana con 4 minutos y vamos a dialogar a esta hora. Ya se encuentra a través de la plataforma Zoom el doctor Jaime Dos Deves. Él es constitucionalista y vamos a dialogar con él dos temas que me parece esta semana han sido de mayor renombre en nuestro país. El tema del toque de queda que regirá en el Ecuador en varias provincias, una vez más, y también, por supuesto, la Corte Constitucional le da paso al presidente Daniel Noboa de que pueda convocar a un referéndum sobre la designación de las autoridades como de justicia y de otros entes que antes estaban a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero ahora con el referéndum podría pasar a manos de la Asamblea Nacional o regresar a la Asamblea Nacional. Le damos la bienvenida, doctor. Un gusto saludarle. ¿Cómo está? Jesús Bernabé le saluda. Apreciado Jesús, buenos días. Mucho gusto estar aquí con usted en su programa y aquí en la radio también, a las órdenes para lo que necesite. Muy bien, doctor. Vamos a comenzar analizando lo que habíamos dicho desde el punto de vista constitucional. ¿Bajo qué condiciones es legal plantear el toque de queda actualmente en el Ecuador, a sabiendas incluso que hace poco ya hubo uno de 15 días, doctor? Así es. Mire, el toque de queda es una medida excepcional que le concede como facultad la Constitución al presidente del Ejecutivo, al presidente de la República, a la primera persona del Poder Ejecutivo, para limitar ciertos derechos específicamente establecidos en la Constitución por un fin mayor que tiene que ser debidamente justificado. Por ejemplo, en el caso del toque de queda, hablamos, por ejemplo, del derecho de reunión, ¿no? Del derecho de salir de la casa. Si bien hay otros derechos que se pueden limitar, como por ejemplo la libertad de correspondencia, etcétera, estos o estas limitaciones de esos derechos deben ser adecuadas para el fin que se está persiguiendo. ¿Y cuál es el fin en el Ecuador? Porque ya hemos visto una renovación constante de esos toques de queda. El fin es la lucha contra la inseguridad, la situación de violencia en la que nos encontramos. Por eso la Constitución no permite emitir una medida como un toque de queda general en todo el Estado ecuatoriano, sino que el presidente debe justificar en qué lugares lo hace y por qué lo hace. Entonces el decreto lo que tiene que tener son las razones para que en determinados, como hemos visto, provincias y cantones se limite ese derecho. Ahora bien, ¿se puede renovar? Sí se puede renovar, se lo ha renovado ya en algunas ocasiones. ¿Y qué es lo que procede? Que la Corte Constitucional tiene una capacidad de revisión de esos decretos, ¿no? Y tiene que verificar que son constitucionales en la medida que pasan dos cosas. Primero, que están las medidas adecuadas al fin que se persigue. Y segundo, que esa gravedad o conmoción de esos hechos está justificada materialmente en el decreto. Entonces sí tenemos nuevo decreto de toque de queda debido a ese estándar de inseguridad, ¿no? Doctor, y hablando esto del toque de queda, varios analistas, hay algunos, esto es como una balanza, hay algunos que opinan que el resultado de los 15 días que se dio en marzo fue aceptable, otros lo tildan como muy positivo, otros como que faltó más resultados o implementar más mecanismos. Para su perspectiva, el último toque de queda cumplió la meta, cumplió su objetivo y de pronto qué cosas se pueden corregir para este toque de queda que se va a implementar en los próximos días. Mire, yo creo que en los toques de queda hay que ver dos cosas. Una, que le afecte a los malos ciudadanos, a esta gente, por ejemplo, de los grupos delincuenciales organizados, que son los enemigos de la sociedad, y que afecte lo menos posible a los buenos ciudadanos trabajadores cuyo sustento depende de realizar ciertos trabajos. Entonces, lo primero que me parece interesante es verificar que el toque de queda, y me parece que es algo que se hace en esta ocasión, se haga en un horario
en que afecte lo menos posible el trabajo de las personas honestas, ¿ya? No todos los trabajos son de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Hay cuestiones de transporte, hay cuestiones de logística, hay cuestiones de seguridad, hay cuestiones incluso de entretenimiento que se realizan durante la noche, ¿no? Entonces, las horas, yo considero, en que se toma la medida del toque de queda, tienen que ser adecuadas para afectar lo menos posible. A mi criterio, como está ahora pensado en el horario del decreto, se respeta ser lo menos gravoso posible. Naturalmente va a haber algún gravamen para alguna actividad. Es natural, por eso es una situación de excepción, ¿ya? Pero hay que tratar de que esa situación sea lo menos grave posible. Y luego hay la otra, que es tomar las medidas durante ese horario para que las personas que incumplan ese toque de queda y sobre todo las personas que estén haciendo actividades delincuenciales y que se les puede encontrar en esos horarios, sean debidamente retenidas y puestas a órdenes de la justicia. Es decir, tiene que venir con un plan de política criminal por atrás, o más que política criminal, de política policial de búsqueda y captura para hacer cumplir ese toque de queda y aprovechar ese toque de queda para luchar contra estos grupos delincuenciales que son los que generan la necesidad de renovar un toque de queda, ¿no? Y hablando de esto de renovación, la gente también ha dicho en muchas ocasiones el tema de si el gobierno nacional tiene como única alternativa declarar toques de queda para poder combatir con mayor fuerza en contra de la inseguridad, o de pronto hay otros mecanismos que no obliguen a la población a restringir en sus horarios y en sus actividades cotidianas, como usted lo ha dicho, no solo para las personas que están en sus labores de 7 a 5 de la tarde o de 8 a 5 de la tarde, sino quienes hacen otro tipo de horarios. Entonces la gente dice, de pronto el gobierno no tiene otro tipo de alternativas para implementar, o es el único camino que le queda al gobierno. Mire, la función ejecutiva, el presidente de la República en nuestras repúblicas presidencialistas latinoamericanas, tiene un amplio margen de poder para llevar a cabo su gobierno. Y parte de gobernar es tomar medidas que garanticen los resultados que le promete a la ciudadanía. Caso contrario, será castigado por la ciudadanía en las urnas, ¿no? Bajo ese contexto, la Constitución le otorga poderes en nuestro país al presidente de la República para que ejerza esa capacidad de política pública y liderazgo sobre la nación. Dentro de esas herramientas, naturalmente, hay varias que pueden servir además para muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el combate del crimen organizado. El presidente tiene entre esas la capacidad de liderar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de crear esta excepcionalidad que permite, entre otras cosas, limitar, como le he dicho, la reunión de los ciudadanos y tratar de obtener resultados. Entonces, el juicio sobre si esa medida es adecuada o no se tiene que hacer con cifras en la mano, en decir, bueno, esto fue lo que se logró a través del toque de queda, a estas personas aprendimos, así bajó el número de homicidios, de robos, de secuestros durante estos horarios, cuando hubo toque de queda versus cuando no hubo, ¿no? Y si eso vemos que está funcionando, la medida es acorde. Y si es que se ve que no está funcionando, es decir, que no descienden en esos horarios los crímenes que se cometen, ni se captura más delincuentes o se desarticula estas bandas, pues entonces la medida no está funcionando. Pero yo creo que esta es una pata, vamos a decir así, de la política de seguridad que tiene que tener un gobierno, donde están otras cosas que ya hemos visto, como temas, por ejemplo, equipamiento de la policía, entrenamiento de las fuerzas de seguridad del Estado, el tema de competencias entre los GATS y la coordinación entre GATS y gobierno central para temas de seguridad. Entonces sí hay otras medidas, pero hay que ir viendo cuáles son efectivas y cuáles no, o cuáles son las más efectivas y cómo esas patas van sosteniendo una mesa que es la que todos queremos, ¿no? Llegar a un país seguro. Efectivamente, que se den el resultado, o llegar a ese país de tranquilidad en el que antes estábamos. Y les preguntaba esto, doctor, porque sí hemos visto que el gobierno nacional ha implementado incluso o ha intentado hacer algunos cambios o reformas, pero han existido siempre esta frase de inconstitucionalidad. Es decir, la Corte Constitucional de alguna forma ha venido bloqueando algunos
de los intentos del gobierno de transformar la ley y hacerla mucho más radical a la hora de tomar decisiones. Actualmente, usted que es conocedor del derecho, sabe precisamente que la ley le da muchas facilidades actualmente a las personas que cometen el crimen organizado. Y el gobierno ha sido bastante estricto y tajante y ha propuesto alternativas mucho más efectivas, pero de alguna forma tiene una piedra en el zapato, por decirlo así, y digo en estos términos porque han habido ya fuertes enfrentamientos de criterios con la Corte Constitucional, doctor. Así es. Mire, tenemos que entender primero el diseño constitucional. O sea, nuestra propia constitución es la que le otorga ese poder a la Corte. Y yo estoy de acuerdo con usted en que la Corte Constitucional, por el diseño constitucional de Montecristi, tiene un poder que rebasa los límites de la Administración de Justicia Constitucional. Y es un poder que incluso le permite actuar en formas que jurídicamente, por ejemplo, como juristas podemos criticar y no estar de acuerdo, por ejemplo, de ser legislador positivo, ¿no? Que se empiece a dictar norma o política pública a través de sentencias con efectos de erga omnes. Lamentablemente, esos, vamos a decir así, esas competencias, esas facultades están previstas en la Constitución y no cambiarán hasta que no cambiemos la Constitución, ¿no? Ahora bien, dentro de ese límite, para criticar una sentencia de la Corte, habría que hacerlo con la sentencia en la mano. Nuevamente, sentencia por sentencia y ver en cuáles se puede haber excedido en una cierta capacidad o no tenemos, digamos, una coincidencia jurídica, estamos en contra jurídicamente de lo que se decidió, y otras en las que puede ser que se actuó en base a las competencias de la Corte Constitucional. Lo que no deja de ser cierto es que la política criminal depende del Ejecutivo, ¿ya? Y hay cosas que se deben cambiar en la Constitución, por supuesto. Mira, hay un artículo de la Constitución, ahora no recuerdo el número, que básicamente prohíbe la prisión preventiva como regla general, ¿no? Y entendemos esa excepcionalidad, pero en un estado como el que vivimos actualmente, cuando hay delitos flagrantes, por ejemplo, en materia de secuestros, asesinatos, sicariatos, no puede ser posible que haya una puerta abierta para dejar en libertad a esas personas cogidas en flagrancia o ya con 20 antecedentes penales, ¿no? Sin embargo, son cosas que dependen del diseño constitucional y muchas veces no dependen de la administración de justicia constitucional, que dicho sea de paso, sí que puede rebasar en ciertos momentos sus capacidades, ¿no? Pero que lamentablemente en gran parte son por culpa de la propia Constitución. ¿Qué se debe hacer ante eso? Mejorar la política criminal, mejorar el Código Orgánico Integral Penal, ya hay ahí penas para estos delitos, y la otra es mejorar la política criminal también, es decir, tratar de perseguir todos estos delitos y sancionar cuando hay el caso a, por ejemplo, malos elementos que dependan de la función ejecutiva, policía, etcétera, y que las instituciones ajenas a la función ejecutiva y que son independientes, como el Consejo de la Judicatura para los jueces y la Fiscalía para los fiscales, también hagan revisiones administrativas y sancionen a los malos elementos que tengan vínculos con estos grupos delincuenciales organizados. No es algo que depende solo del Ejecutivo. El Ejecutivo no pone, no nombra, no destituye y no sanciona a los jueces, sino que son los propios miembros de este poder del Estado a través de su órgano administrativo, que es el Consejo de la Judicatura, que tienen que garantizar que exista transparencia en los procesos de designación de jueces, que tienen que garantizar que los jueces que tengan actos de corrupción o estén señalados por favorecer a estos grupos delincuenciales sean sancionados, ¿no? Entonces es un trabajo conjunto. Doctor, bueno, vamos a revisar también, vamos a hablar esta hora de la mañana sobre la vía libre que tiene ya el presidente Daniel Noboa con respecto a convocar a un nuevo referéndum. Pero antes, le invitamos a continuar con nosotros. Vamos con una excelente recomendación y retomamos esta importante entrevista, estimados amigos. Este es tu Banco, cada día crece más. Y ahora somos mucho más. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Banco del Pacífico apoya a quienes mueven el país, a quienes invierten, producen y hacen que cada día avance. Te acompaña en cada etapa con soluciones claras y respaldo financiero para llegar más lejos. Porque cuando tu negocio crece, crece el Ecuador. Creemos en tu esfuerzo.
y en lo que construyes todos los días. Banco del Pacífico, tu banco. Seguimos, amigos, en este amplio diálogo a esta hora de la mañana, 8:19. Está con nosotros el doctor Jaime Dous de Bes, él es constitucionalista, hablando de estos dos temas. Hablábamos en primera instancia sobre el toque de queda que rige va a regir una vez más en nuestro país, y también acerca sobre el referéndum y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recordemos que esta entidad, además de velar por la participación ciudadana, la democracia, tiene también la facultad de designar nuevas autoridades como fiscal general, como presidente de la Corte de Justicia, como también contralor, pero sin embargo, actualmente el gobierno busca hacer cambios y regresar este poder a la Asamblea Nacional que antes se lo tenía. Entonces, que en la llamada Congreso, pues, ¿no? Entonces, ¿qué le parece a usted, doctor, esta decisión del gobierno nacional o del presidente Daniel Noboa? ¿Qué motivó para su percepción de que se tome este mecanismo para cambiar lo que ya estaba establecido en la Constitución? Mire, yo considero que la Constitución de Montecristi, al tratar de innovar jurídicamente, que no fue una innovación, sino que más bien produjo una alteración del sistema republicano democrático liberal, al crear 5 poderes y funciones del Estado, lejos de reforzar el sistema de pesos y contrapesos en que un poder, una función del Estado controla la otra. Por ejemplo, el legislativo tiene la capacidad de fiscalizar al ejecutivo, que emite la política pública, y la asamblea emite las leyes que los jueces aplican por sobre las otras 2 funciones. Al crear 2 funciones adicionales, se desbalanceó el sistema de pesos y contrapesos. Y la función que era llamada a tener transparencia y control social fue la que menos transparencia ha tenido. Y sobre todo, ha servido al poder de turno para influenciar las decisiones sobre el nombramiento de las autoridades independientes del Estado, como son el contralor, el fiscal, los superintendentes, el procurador, entre otros. Entonces, yo creo que es necesario, desde el punto de vista jurídico y político, que esa capacidad vuelva a la Asamblea Nacional, porque hemos visto que el Consejo de Participación Ciudadana, en su primer momento, cuando fue por elección de méritos y oposición, y ahora mucho más que es por elección popular, lo único que ha provocado es que los poderes políticos ingresen a través de designados o a través de maniobras o incluso adeptos a esos poderes políticos a decidir quiénes van a ser las autoridades independientes del Estado. Y eso es algo absolutamente nefasto. Por lo que yo creo que esta no es una votación política donde vamos a decir estoy a favor o en contra del gobierno, estoy a favor o en contra de la oposición, sino que como ecuatorianos tenemos el deber de entender lo que esta enmienda constitucional implica, lo que implica este referéndum y votar con este conocimiento, ¿no? Y yo creo también, doctor, y esto sin el afán de emitir ya criterios personales con respecto a la función que realiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero muchas personas han cuestionado el trabajo de esta entidad y se han preguntado incluso qué funciones relevantes cumplen en el país, porque por ejemplo tenemos fiscales que el fiscal general todavía no ha podido ser posesionado porque no avanza el concurso. Contralor, han existido prórrogas del Contralor, hay delegados que en sí no avanza con celeridad los procesos y hay esas peleas que sí que pertenecen a un partido, que pertenecen al otro. Ahora, la gente podría preguntarse, ¿por qué el presidente, en vez de preguntar si pasa a estos poderes de elegir autoridades a la Asamblea Nacional, no se le pregunta directamente a la gente si quieren que esta institución desaparezca y se le dé ya todas las facultades a la Asamblea Nacional? ¿Es viable hacer esta pregunta o constitucionalmente hablando no se puede porque ya está dentro de la Carta Magna, doctor? Mire, ahí hay 2 temas. Respecto al primero, naturalmente, esta es una institución viciada porque, y que nació viciada, pero se fue viciando más, como le digo, es tan fracasada la institución que nació como un órgano de designación a través de los consejeros, se designaban por méritos de oposición,
y a mitad de su vida jurídica fue cambiado para ser elegido por votación popular y que supuestamente íbamos a votar por personas apolíticas que cualquier podía registrarse. Y hemos visto que ha sido todo lo contrario. Entonces yo le pregunto y nos preguntamos todos, ¿qué es más fácil para el poder de turno? ¿Controlar a 5 personas que tienen que votar para elegir a una autoridad o controlar a toda la Asamblea Nacional? Naturalmente controlar esas 5 personas. La Asamblea Nacional tiene mayor control porque es el mecanismo de democracia indirecta donde estamos más representados los distintos grupos de pensamiento. Entonces, aparte del partido que esté en el gobierno de turno, hay un partido grande de oposición, hay asambleístas independientes, hay otros partidos más pequeños, y todos van a estar controlando que nadie de alguna manera meta mano en el concurso, ¿me entiende? Y aparte van a estar controlando que salga de manera con una cierta celeridad, ¿no? Entonces hay una lógica detrás de que la Asamblea escoge esas autoridades, que además de aquí hago un paréntesis antes de responder la segunda parte de la pregunta, se van a mantener igual los concursos. O sea, los requisitos, el tema de que si es por méritos de oposición, la inscripción ciudadana, las comisiones de selección, cuando hay ternas, las ternas, todo se mantiene igual. No es que ahora la asamblea se va a sentar y votar por el que mejor les cae para ser procurador. Hay que cumplir todos los requisitos, eso se mantiene igual. La diferencia es que en vez de que se escoja en el seno de un órgano como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se va a hacer en el seno de una institución como es la Asamblea Nacional, el primer poder del Estado. Y respecto a su segunda pregunta, claro, todos decimos, oiga, si ya le va a quitar esa facultad, mejor eliminemos la función de transparencia y control social que ha tenido todos estos problemas. Sin embargo, nuestra Constitución, nuevamente de Montecristi, tiene un candado constitucional muy estricto, ¿ya? Con 3 niveles de cambio constitucional: la enmienda, la reforma parcial y la asamblea constituyente, ¿ya? La Corte Constitucional ya ha dicho en otras ocasiones, y eso es así por el candado constitucional que expliqué, que el eliminar una función del Estado altera su estructura fundamental y por lo tanto no procede por este mecanismo de enmienda que es el más sencillo, es el más rápido, es el que se puede lograr con mayor facilidad. Entonces, como no podemos eliminar la función, porque tocaría ir a otro de los 2 procesos, ya sea reforma o asamblea constituyente, lo que tenemos que hacer es ir por una enmienda. Y como la enmienda no permite eliminar toda la función, lo que sí permite, y ya lo ha dicho la Corte, es retirarle facultades de esa función y pasarlas a otra función. En este caso, solamente le podemos quitar las facultades al Consejo de Participación Ciudadana y pasarlas a la Asamblea Nacional. Eso va a hacer que el Consejo siga existiendo, porque además hay otras instituciones dentro del Consejo, en particular la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que tiene funciones importantes como receptar denuncias ciudadanas o la ejecución, por ejemplo, de las sentencias de garantías jurisdiccionales, ¿no? Verificar que el Estado cumpla con las sentencias de derechos a favor de los ciudadanos. Entonces, eso lo va a seguir haciendo. Pero este, que es la función más importante, va a pasar ya a la Asamblea Nacional. Doctor, ¿y qué expectativas tiene usted bajo los últimos resultados que ha tenido también el gobierno nacional con respecto a estas consultas ciudadanas, preguntarle al pueblo, y que curiosamente no ha entendido el electorado el mensaje que el gobierno quiere dar o el trabajo que quiere ejecutar con estos cambios, estas reformas, como lo que pasó hace poco en el proceso electoral donde ganó el no y no se pudo reformar la Constitución y luego decimos, necesitamos cambiar las leyes, necesitamos que el gobierno haga algo, pero a veces cuando el gobierno consulta, la gente no responde acorde de qué está pasando. Hay falta comunicación y esto también me lleva a otra pregunta. ¿Habrá la posibilidad de repetir ese escenario de derrota en las elecciones, doctor? Mire, yo creo que lo que nos falta es madurez política, ¿ya? A la sociedad ecuatoriana. Y le digo esto por qué. Cuando uno va a hacer un voto político, como es, por ejemplo, escoger al alcalde que vamos a escoger en noviembre, uno tiene que votar por el candidato que más le guste. Si usted es de izquierda, vote por uno de izquierda. Si usted es de derecha, vote por uno de derecha. Si le gusta la oposición, vote por la oposición. Si le gusta el oficialismo, vote por el oficialismo. Eso es justamente la democracia. El problema es que en estos mecanismos de democracia directa, que así se llaman, en que el pueblo va a tomar decisiones sobre la vida jurídica de la nación, no basta votar con quién me parece mejor o quién me parece peor, si estoy a favor o en contra del gobierno, si me gusta más la oposición o si me gusta más el oficialismo. Ese es un nivel de voto muy básico. Lo que estamos viviendo aquí
es definir el texto, la cancha que va a marcar la vida jurídica y social de nuestra república de aquí en adelante. Entonces, si vamos a votar por algo tan importante como quién va a ser la autoridad que va a designar de aquí en adelante, sin fecha de caducidad, a las autoridades independientes del Estado, como el fiscal, el contralor, el procurador, el superintendente de bancos, el de compañías, el de economía popular y solidaria, no puedo tomar el voto a la ligera como decir, me gusta la oposición o me gusta el gobierno. Tengo que entender qué es esa función de ahí. Tengo que entender por qué está fallando esta parte del sistema y tengo que entender qué es lo mejor para el pueblo, qué es lo mejor para mí como ciudadano. Y una vez que hago ese análisis, emitir un voto consciente. Pero el error que cometemos los ecuatorianos es que muchas veces vemos los referéndum es cualquier votación encaminada a cambiar la constitución, los vemos como instrumento de tasa de popularidad política. Entonces, a veces damos hasta voto de castigo. Yo no estoy de acuerdo, voto en contra. Y ni siquiera leemos las preguntas. Y aquí estamos jugándonos. Y mire, eso pasó lamentablemente con el tema de la Asamblea Constituyente. Teníamos una oportunidad histórica para solucionar todos estos problemas. Ahí sí, como usted dice, eliminar completamente esta función. Y lamentablemente no pasó, cuando jurídicamente era lo que correspondía. Entonces ahora tenemos nuevamente otra oportunidad de tomar una decisión que a mi criterio jurídico, no solo político, va a permitir una mayor independencia de funciones, va a permitir un mejor, digamos, desarrollo de estos concursos. Entonces no podemos solamente dar un voto político, tenemos que meditar y entender que esto es algo bueno para el país, ¿no? Así es, doctor. Queremos agradecerle por acompañarnos, por analizar en base a los conocimientos que usted mantiene como constitucionalista sobre estos dos temas importantes en el país. Seguramente más adelante podremos estar conversando más aún cuando ya se oficialice como tal el tema del referéndum, de la consulta a los ciudadanos. En todo caso, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Su mensaje en la parte final. Muchas gracias a usted, Jesús. Para mí, un gusto haber estado aquí con ustedes y poder participar para generar diálogo ciudadano y que todos conozcamos mejor, ¿no?, las cosas que están pasando en el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros entonces ya el doctor Jaime Doudevez. Él estuvo acompañándonos a esta hora de la mañana, amigos, y tenemos que irnos a la pausa. Pero antes de la pausa,